Y preparándonos para el seminario Live and Love, vamos a mirar precisamente durante 3 domingos temas que nos ayuden o instrucciones de Dios que nos ayuden a vivir bien en familias. Y vamos a recibir algunos consejos prácticos, y el Señor va a bendecir mucho nuestras familias durante este mes. Y luego terminamos con broche de oro en Live and Love. Ahora sí, usted todavía no es casado o no tiene una pareja, entonces dice, estos domingos no son para mí. No, claro que son para ti, porque va a haber consejo también para los hijos, para los padres, y también los que desean casarse algún día, pues les va a ayudar a ser instruidos en este tema tan importante como es la familia. Dice Lucas capítulo 15 versículos 17 al 18: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El tema que deseo transmitir hoy de parte de Dios es un lugar donde deseo regresar. En el transitar de la vida hay lugares donde uno desea regresar, tal vez por la experiencia que uno vivió, por las personas con las cuales uno compartió, por los paisajes, por los momentos vividos, y uno dice: yo tengo que regresar acá. Pues hace unos días estábamos en la ciudad de Pereira y fuimos al zoológico Ucumari, y fue una bonita experiencia. Una diversidad de animales importante, rinocerontes, yo nunca he visto un rinoceronte, jirafa, y me causó mucha impresión ver 2 hipopótamos así súper fornidos en unos ventanales, nadando, y nadaban por debajo del agua. Hipopótamos impresionante, todavía los tengo aquí, y nos impresionó mucho. Santiago se quedaba admirado, él no, parecía que no podía creerlo. Fue una bonita experiencia, y de una u otra forma dije en mi corazón: hay que regresar a Ucumari. De seguro usted tiene algunos lugares, un par de lugares donde dice: yo debo regresar allá. Pues en Lucas capítulo 15 nos narra la historia. Jesús está narrando la historia de el hijo pródigo. El hijo pródigo es una parábola, no es una historia de la vida real, pero Jesús la cuenta para ilustrar una verdad. Entonces Jesús dice: bueno, hay un papá que tiene 2 hijos, un hijo mayor, un hijo menor, y en algún momento dado el hijo menor le pide la herencia a su papá. El papá lo trata de convencer que no, pero el hijo insiste, ok, le da la herencia. El hijo menor se va de casa y malgasta la herencia, la despilfarra. Dice la Biblia que empezó a vivir perdidamente, tal vez en fiesta, en vicios, en fin, empezó a despilfarrar esa herencia. Después de un tiempo queda obviamente sin nada, y cae una hambruna sobre el territorio donde está este hijo menor. Esto lo lleva a buscar trabajo, encuentra trabajo y le dan trabajo en una hacienda apacentando cerdos, cuidando unos cerdos. Dice que la hambruna llegó a tal punto que él dijo: voy a comer comida de estos cerdos. Estaba viviendo una crisis tremenda, y deseando comer comida de los cerdos, se acordó, dice la Biblia, que volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre hay abundancia de pan, hay abundancia de comida. ¿Yo por qué estoy deseando esta comida de cerdos? Entonces me levantaré e iré, y regresaré a la casa de mi padre. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como alguno de tus jornaleros, de tus trabajadores. Y regresa el hijo, y dice la historia que cuando el padre lo mira de lejos, sale a su encuentro, le da un abrazo, tienen un encuentro ahí muy especial, y el hijo le dice: papá,
vine, pero hazme como alguno de tus trabajadores, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el papá le dice, no, claro que sí, eres mi hijo. Aunque te hayas equivocado y hayas tomado malas decisiones, no dejas de ser mi hijo. Ven, y hacen una fiesta, porque el que estaba perdido ha regresado. Hacen una fiesta, matan un cordero, ponen buena música y celebran la llegada del hijo pródigo, del hijo perdido. Ahora, esta historia la narra Jesús, mostrándonos de que el amor de nuestro Padre Celestial está vigente aún en medio de nuestros errores, de nuestros desaciertos en la vida. Pero lo que se me viene a la mente con esta historia es: ¿por qué el hijo pródigo, cuando se ve en esta crisis, él dice, voy a regresar a la casa de mi padre? ¿Por qué no pensó en otro lugar? ¿Por qué no pensó en otra casa? ¿Por qué pensó en regresar a la casa de su padre? Y tal vez una de las respuestas es, muy seguramente, porque su padre era una persona con la cual era fácil vivir. Vuelvo a repetirlo, porque muy probablemente su padre era una persona con la cual era fácil vivir. Las características del corazón de su padre era un corazón lleno de amor, de generosidad, de perdón. Y dice, yo tengo que volver a la casa de papá. Y aquí viene una pregunta reflexiva hoy para que usted la responda. En su ojo, no la responda por el que está a su lado. ¿Es agradable vivir en casa con usted? ¿Es fácil vivir con usted? ¿Su casa es un lugar donde usted desea regresar? Preguntas interesantes. Por eso el punto principal de este mensaje es: convirtámonos en alguien con quien sea fácil vivir. Me encierre sus ojos y repita conmigo: Señor, conviérteme en una persona con quien sea fácil vivir. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5 versículo 22 al 23: mas el fruto del Espíritu es, si me ayudan, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Las personas fáciles con quienes vivir, o para ser esas personas, requiere el fruto del Espíritu. Porque ¿quién no le gusta convivir con alguien lleno de amor? Que cuando uno se equivoque, en vez de juzgarlo, lo ame. ¿A quién no le gusta vivir con alguien que cuando le da una instrucción y uno se equivoca, le tenga paciencia? ¿A quién no le gusta vivir con alguien que cuando uno esté pasando una mala temporada lo llene a uno de fe, de aliento, de ánimo? ¿A quién no le gusta vivir con alguien que quiera ser bueno con nosotros? ¿A quién no le gusta vivir con alguien con templanza, que cuando quiera salirse de los chirros, como dicen por ahí, diga, me voy, ahorita hablamos? No puedo hablar así porque voy a hablar bobadas, ya vengo. Se calma, cuenta hasta 30, se mete un baño y luego regresa porque tiene templanza. ¿A quién no le gusta vivir con alguien que tenga el fruto del Espíritu en su vida? Impresionante. No obstante, en ocasiones nuestro fruto no es bueno y estamos perseverando en el rencor. La Biblia le llama a eso las obras de la carne. No el fruto del Espíritu, sino el fruto de la carne. Y la carne, en este contexto, la Biblia lo narra en aquellos comportamientos de alguien que está separado de Dios, o de alguien que no hace la voluntad de Dios. Entonces, a veces perseveramos en malos frutos como el rencor, como el pleito, como las groserías, como la impaciencia, como la duda, como ser faltos de misericordia. Y poco a poco
se la estamos colocando de para arriba a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestra pareja. Se la estamos colocando de para arriba en la convivencia. Por eso es importante hoy darse cuenta que nuestro mal comportamiento proviene de algún lugar. La Biblia dice en Mateo 7:18: un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Lo que hace un fruto malo es un árbol malo. Y lo que hace un árbol malo son las malas raíces. Vuelvo a repetir: lo que hace un árbol malo es el fruto malo, pero lo que hace un fruto malo es un árbol malo. Lo que hace un mal árbol son sus malas raíces. Entonces podemos pasar toda la vida cortando ramas, los síntomas externos. Pero no es sino hasta que vamos a las raíces y las cortamos que empieza a brotar un nuevo árbol con mejores frutos. ¿Qué raíces malas? Surge aquí la pregunta. Son importantes arrancar de nuestro corazón. Y yo quiero hoy, el Espíritu Santo nos lleva hacia 3 raíces hoy importantes, que es interesante, es relevante poderlas arrancar del corazón, para que nuestra casa se vuelva en un lugar donde usted desee regresar, para que seamos personas con las cuales sea fácil vivir. Esa primer raíz son los errores del pasado. Diga conmigo: los errores del pasado. Génesis 12:3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa fue dada a Abraham. Abraham, Dios le dice: en ti, a partir de ti, serán bendecidas todas las familias de la tierra. En ti. Es decir, en ti inicia una nueva historia de bendición para las familias, incluido obviamente la tuya. Es decir, no vas a repetir los errores de tus antepasados. Sus antepasados eran personas que no adoraban al Dios verdadero. Estaban en una región llamada Ur de los Caldeos, con otros dioses, con otras costumbres. Pero Dios le dice a Abraham: en ti va a cambiar la historia de tus generaciones. En ti. Y es bueno poder saber hoy como iglesia que en ti, hombre, que en ti, mujer, es donde cambia el futuro de tus nuevas generaciones, de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos, de tus tataranietos. En ti cambia, en ti se corta, en Cristo Jesús se rompe toda maldición, dice la Escritura. Es decir, ese proverbio, ese dicho de que de tal palo, tal astilla, se rompe en nosotros. No tenemos por qué repetir los errores de nuestros antepasados. No tenemos por qué estar sumergidos en vicios. No tenemos por qué estar sumergidos en la inmoralidad, en la infidelidad. No tenemos por qué repetir esa misma historia de esos ambientes o esos lugares que nuestros antepasados frecuentaban. Como mi padre era así, como mi abuelo era así, como mi bisabuelo era así, entonces yo también no. Tú no tienes por qué repetir la historia de ellos. En ti nace una nueva simiente. En ti nace una nueva historia. Y esto nuestro Padre nos lo dejó bien claro. Papá, con su ejemplo, con sus palabras, en muchas ocasiones nos dio a entender esto: que sus antepasados no le dieron un apellido, no le dieron cuidado en su infancia, en su adolescencia, en momentos claves de su vida. No le dieron educación, no le dieron estudio. Lo dejaron a la merced de personas que pudieran hacerlo mejor. Porque papá, cuando nació, su padre no lo reconoce. A los 7 años su madre muere, se queda con la abuela. A los 12 años su abuela muere, queda con tíos. Muchos faltantes en su corazón, muchos vacíos en su corazón. Llegó a estar en una escuela de sicariato porque la maldición lo perseguía. Pero un día conoció a Jesucristo
a sus 17 años. Y Jesús empezó a llenar cada faltante y cada vacío en su corazón, a tal punto que cuando Él se casa y empieza a tener sus hijos, nos dice: ustedes no tienen por qué repetir mi historia. A partir de mí y de su madre arranca una nueva historia para ustedes, una historia diferente de bendición para sus vidas. Las oportunidades que yo no tuve, ustedes la van a tener, porque arranca una nueva descendencia a partir de mí. Por eso hay una frase aquí interesante, y es que las familias que se distinguen dejan a sus hijos en un mejor lugar. Las familias que se distinguen dejan a sus hijos en un mejor lugar. Y como papá y mamá hicieron un gran trabajo para con nosotros. No tuvieron la oportunidad de tener una profesión oficial en alguna universidad, pero ellos dijeron: yo sí quiero que ustedes estudien. Y nos dieron educación, Dios a través de ellos. Y nos dieron mejores oportunidades. Porque las familias que se distinguen dejan a sus hijos en un mejor lugar. Papá y mamá luchan la vida valientemente para que tus hijos queden en un mejor lugar a donde te dejaron a ti. ¿Cuánto lo creen en el nombre de Jesús? Y hace unos días estaba hablando con mi papá. Estábamos conversando y no sé por qué llegamos al tema, y le dije: Jesús un día le dijo a sus discípulos que ellos harían mayores cosas, o sea, mayores milagros. Pero eso no significaba que los discípulos iban a ser mayor que su maestro. Así fuera o así hicieran mayores cosas. Hijos, que Dios te permita crecer mucho en la vida, que llegues muy alto y que superes la generación que te antecedió, pero nunca serás mejor que tu maestro. Siempre debes honrar a papá y a mamá. Amén. Lo segundo, la segunda raíz que es importante cortar de nuestro corazón, cortar de nuestra vida, para que nuestra casa se convierta en un lugar donde deseemos regresar y yo sea una persona fácil con la cual convivir. Está en Josué capítulo 24 versículo 15: pero si no les parece bien servirles, escojan hoy a quien quieran servir, si a los dioses que sus padres adoraron cuando aún estaban al otro lado del río, o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra donde ahora ustedes viven. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. Segunda raíz importante que cortar: una fe confusa. Es importante arrancar esa fe imprecisa, ambigua. Es importante cortarla. Josué les da un discurso al pueblo de Israel en Josué 24. Josué era un líder de Israel y les recuerda a ellos en este discurso, su último discurso que dio, de todo lo que Dios había hecho por ustedes, por ellos. Entonces, Dios nos sacó de Egipto, estábamos esclavos allá, el faraón nos tenía oprimidos, Dios levantó un libertador, Moisés con mano fuerte nos saca de Egipto para llevarnos a una tierra prometida. En medio de eso pasamos por un desierto, en el desierto Dios nos proveyó, nos dio alimento, nos dio agua, y empezó Josué a contarles todas las victorias y las cosas que Dios había hecho por ellos. Porque los padres de tiempo en tiempo siempre le recuerdan a sus hijos que no siempre vivieron así, que no siempre fueron cristianos, que no siempre disfrutaron de la paz y la tranquilidad y el gozo que en Dios se obtiene, que no siempre disfrutaron esta vida en bendición que hoy tenemos, que Dios primero nos sacó de Egipto, de nuestra antigua manera de vivir, de las cosas del mundo. Y cuando habla de cosas del mundo son aquellas prácticas que nos separan de Dios, y nos sacó de allá. Y de tiempo en tiempo le recordamos eso a nuestros hijos. Josué le recuerda esto al pueblo de Israel, que no se olviden de dónde Dios nos ha sacado, de qué vida Dios nos sacó. Y entonces
luego de dar este discurso, dice Josué y termina: sin embargo, después de decirles todo lo que Dios ha hecho por nosotros, si aquí hay familias, hay tribus que desean servir a otros dioses, si desean servir a los dioses de los amorreos, si deciden darle la espalda al Dios de Israel, allá ustedes. Pero yo y mi casa, por mi parte, serviremos al Señor. Esa raíz de fe confusa hay que arrancarla. Las familias y esos hogares que se vuelven cálidos, llenos de la presencia de Dios, son aquellos que definen quiénes somos. Somos hijos de Dios en esta casa. ¿En quién creemos? Creemos en Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Para dónde vamos? Vamos para el reino de los cielos. Allá es nuestra morada eterna. Y tienen claro esos principios y esos valores. Tienen una fe firme, clara. Tienen un decálogo también, el decálogo de Éxodo capítulo 20. En esta casa no mentimos. En esta casa no adulteramos, no somos infieles. En esta casa no robamos, no hurtamos. En esta casa no hacemos imágenes. En esta casa honramos a papá y a mamá para que nos vaya bien y seamos de larga vida sobre la tierra. En esta casa, y empezamos a citar el decálogo porque es lo que honra a Dios y trae la bendición de Dios. Cuando tenemos una fe firme y no confusa y no ambigua y no imprecisa, esas familias arrancan esa raíz y se convierten en familias que dan frutos buenos. ¿Saben? Mi mamá siempre nos dejó eso en claro. Mi mamá siempre nos decía: en esta casa se adora a Jesucristo, se sirve a Jesucristo, no hay otro Dios para nosotros. Eso lo teníamos claro. Mamá fue la persona que a mí me enseñó a orar, que me dijo: hijo, cuando vayas a orar, primero debes dar gracias, adorar a Dios, luego debes pedir tus peticiones, luego debes entrar al tema del perdón y luego pedir protección. Mi mamá a mí me enseñó a orar porque ella tenía una fe firme. Mamá a mí me enseñó a leer la Biblia. Ella fue la que me dijo: el primer libro que debes leer es San Juan, la vida de Jesucristo. El segundo libro, Hechos, donde narra la vida de los primeros cristianos. Luego tienes que irte a Salmos para aprender un poco más sobre la esencia y las cualidades y los atributos de Dios. Luego debes irte a Proverbios para que aprendas sabiduría y aprendas a conducirte en la vida. Y luego éntrate a todo el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis. Mamá me enseñó a mí a leer la Biblia y me dijo: cómprate un cuaderno para que cuando tengas un texto bíblico que te llame la atención, cojas y lo anotes, porque esa es la palabra de Dios para ti en ese día. Y me compré un cuaderno naranja, ordinario la verdad, pero cómo llené ese cuaderno de textos bíblicos. Porque mamá tenía una fe firme. Las familias que se destacan, que son familias que tienen la presencia de Dios en casa, también tienen una fe firme en el Señor. Pero lo tercero es, y si me ayudan con la instrumental, la tercera raíz que es importante arrancar, esa mala raíz que es importante arrancar, es publicar los errores de tu familia. Proverbios 11:13 dice: el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Vuelvo a repetirlo: el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Cuando se siente triste, ¿con quién llora usted? ¿En el hombro de quién llora su hija cuando está triste? Cuando su hijo la embarra y es un pródigo, ¿tiene miedo de llamarlo?
Escuché la historia de un pastor que su hijo se había juntado con las personas incorrectas, habían hecho algo incorrecto en un lugar incorrecto. La policía los detuvo y lo llevó a la penitenciaría. De allá el hijo llamó a su papá, que era pastor. Papá, mira, siento mucha vergüenza, pero estoy acá en este lugar, la policía nos cogió, ya voy para allá, hijo. Y el padre se fue. En el camino él iba orando en el carro: Señor, que esos policías no me conozcan, que no sepan que yo soy pastor. Qué vergüenza. Cuando llegó precisamente el policía: usted es el pastor tal, y le dijo el nombre. Qué vergüenza su hijo en estas, le dijo el policía. Y el pastor se queda mirándole y le dijo: no estuvo correcto lo que hizo, pero un día yo le dije a mis hijos que no importara lo que hicieran y en el lugar en el cual se encontraran, ellos siempre podían llamarme y siempre tendrían un padre que iba a ir por ellos para llevarlos de regreso a casa. ¿Por qué muchas veces nuestros hijos tienen miedo de llamarnos? ¿Por qué no lloran con usted? ¿Por qué no lloran con sus padres? ¿Por qué lloran con sus amigos? ¿Será que nuestra casa se ha convertido en un lugar donde se culpa y avergüenza delante de todos los demás? ¿Cuántos conocen los problemas de sus hijos y de su pareja? ¿Cuántas personas los conocen? Estas personas que saben los problemas de su pareja y de sus hijos, ¿realmente lo pueden ayudar? ¿O solo fue una tibia manera de desahogarse? Porque la tercera raíz que hay que arrancar es publicar los errores de tu familia. Porque el de espíritu fiel y leal oculta las cosas y las lleva a la presencia de Dios y a las personas correctas. En el año 2020, el año de pandemia, llegó una temporada donde me dio COVID. Salí con COVID-19. No lo podía creer, pero tenía los síntomas, todos los síntomas. Y repeso, dije: no, vamos a hacernos la prueba. Y me metieron que eso llegaba hasta el cerebro, ¿no? ¿Se acuerdan? El sopo. Y cuando salió la prueba positiva, no. Adivine quién me cuidó. Me cuidó mi esposa, mi papá y mi mamá. ¿Dónde estaban mis amigos ahí? Claro, te escriben, ¿no? Que te mejores, te esperamos en las canchas. ¿Dónde estaban los panas? ¿Dónde estaban los compañeros de trabajo? ¿Dónde estaban los seguidores que uno tiene en Instagram, en Facebook? ¿Dónde estaban? No estaban cerca. Porque cuando las luces se apagan y cuando la fama termina, ninguno queda. Solo tu familia. Cuídala, por favor. Y los que quedan de ella, cuídalos, por favor.
Cuida a los hijos que quedan, cuida a los padres que quedan, cuídalos, porque es la familia que Dios te ha dado. Hola, soy Steven Peña, pastor de la iglesia Jesús Home. Nos alegra que estés aquí. Si este mensaje te gustó, lo puedes compartir con amigos, suscribirte a nuestro canal y de esta manera gozarás de todo nuestro contenido. Dios te bendiga.